Todos tenemos una película o serie que nos ayuda a dormir en días difíciles o que dejamos siempre que la encontramos cambiándole a la tele. Es por eso que existe Spoiler and Chill, porque hay escenas y diálogos que nos cambiaron a todos la química cerebral. Bienvenido. Hola, muchas gracias por acompañarme otra semana. El día de hoy tengo un invitado muy especial que podría decirse que conozco desde hace varios años, pero realmente no he tenido el placer de sentarme a hablar como lo vamos a hablar el día de hoy, sobre cosas que nos apasionan a los dos, que es el cine. Mi invitado es Samuel, pero ¿cómo debo pronunciar tu apellido? ¿Adam? Ajá. Ok. Sí, Adam. Mi invitado es Samuel Adam. Nosotros nos conocimos aproximadamente a los 16, 17 años y formábamos parte de un grupo, nos conocimos en un grupo de chavos que se reunían a sentirse en comunidad. Eso es lo principal o la manera en la que yo lo podría definir. Actualmente es reportero, cinéfilo, fanático musical, fanático del arte, del cine, de todo. Y bailarín de salsa, porque he visto sus TikToks de salsa y baila bien. ¿Cómo estás, Sam? Muchas gracias, Elena. Muy bien, pues muy contento porque sí, o sea, el cine es una de mis pasiones y de cosas que creo que me han acompañado toda la vida. Entonces sí, a mí me encanta hablar de cine, me encanta, creo que soy muy ecléctico, entonces hablar de cine es hablar de sociedad, es hablar de identidad, es hablar de clases sociales, es hablar de entornos, es hablar de muchas cosas. Y me parece que el cine es uno de los lugares que más pueden ocupar en nuestra vida, no por ver las 2 horas, sino por lo que reflejamos o a través de cómo nos vemos. Y creo que además es un tipo de arte a lo que la mayoría de la gente puede acceder, ¿no? Si bien no hay muchos cines en algunas regiones, etcétera, sí creo que es un lenguaje mucho más relajado, mucho más amigable que los libros, que algún tipo de arte de élite incluso, y eso hace que yo siempre soy del arte para el pueblo, ¿no? Para la banda. Entonces creo que el cine es un gran espacio y pues contento de platicar contigo, que también es tu mero mole en temas de que estás muy clavada ahí. Entonces, pues sí, es un Sí. gusto. La verdad es que me alegra muchísimo conectar con personas que probablemente te sientes lejano en cuanto a rutina, ámbito, modo de vida, con el cine, porque conoces como una parte de ellos que nunca te imaginaste. Y creo que me pasa en este capítulo, porque vamos a hablar de las 3 películas favoritas de Sam, y la primera, la principal, la que me puso en número 1, fue una película con la que yo crecí escuchando, pero nunca me sentí conectada, o sea, nunca creí que fuera realmente de mi interés, entre que si es un cliché pensar que a una mujer no le interesa ese tema o lo que sea. No, nunca creí que podía acercarme a ella, pero gracias a Samuel la vi, la conocí y soy fanática el día de hoy de Sangre por Sangre. Una víctima más. Así es, la vida es un riesgo, carnal, totalmente. Y mis amigos lo decían mucho en la escuela, pero pues yo decía, ay, cosas de chavos. ¿Cómo llegaste a Sangre por Sangre? Fue un compañero de la secundaria. Yo tenía 13 años y era un compañero que había reprobado un año y estaba repitiendo primero de secundaria con nosotros. Y era cuando la transición esto fue 2004, 2005 más o menos. Y era la transición del VHS al DVD y al VCD, ¿no? Porque pues la banda que consumimos pirata, yo consumí pirata durante mucho tiempo, ¿no? Pues comprábamos los VCDs, que en este caso eran 2 discos, porque Sangre por Sangre es una película que dura tres Larguísimo. horas, 3 horas en el lenguaje doblado y 3:10 en el lenguaje subtitulado. Hay 3 escenas que están en el lenguaje subtitulado, bueno, que están en la versión original, que no están en la edición doblada, ¿no? Y además hay un corte tengo que spoilear que a No, mí no, no, dale, por ya favor. voy a hablar horas y horas de esta película porque de verdad me la he comido. O sea, mi mamá se sabe los diálogos, la vemos en realidad, ¿no? O sea, ha sido de verdad una constante. Pero sí, yo llegué por un compañero que me dijo, ¿no has visto Sangre por Sangre? Y yo, ¿no? Pero pues yo, o sea, digo, no sé, yo tengo quizá algunas películas de recuerdo en esa época, pero no, el cine no era algo único para mí, ¿no? O sea, creo que uno va agarrando, incluso pues pues eso era preadolescencia, ¿no? Adolescencia, pues uno va agarrando ciertos gustos que siendo adulto ya se da cuenta que el que consumimos en ese momento no era consciente de que consumía el cine, pero siempre estuvo presente en mi familia, etcétera, ¿no? Y cuando la vi, o sea, también uno puede pensar porque pues hay desnudos, hay adicciones, hay mucha
mala palabra, ¿no? Para esa época, entonces era un poco como oculto, como digo, ya no tenía 8 años, ¿no? Pero pues no es lo mismo tener 12, 13 a tener 16, ¿no? Creo que es una película que pues es región C, ¿no? Pues sí tiene cosas y pues yo la vi relativamente joven, ¿no? Ujú. Pero de verdad desde ahí sentí, porque creo que tiene que ver algo que sí creo que voy a tratar mucho, que me he dado cuenta que muchos fanáticos de esta película son gente de barrio, ¿no? Yo hago una distinción entre hablar de la gente de pueblo y la gente de barrio cuando juntamos, yo vivo en la Ciudad de México desde hace 10 años, pero crecí en Coacalco, en el Estado de México, y hay una distinción entre la gente que viene de otros estados que habla de, voy a ir a mi pueblo, voy a no sé qué, y a mucho, o sea, puede ser un lenguaje, ¿no? No puede significar lo que connotamos con el pueblo, pero creo que la periferia es eso, son barrios, ¿no? Es gente que vivimos cerca de la ciudad, pero sin estar en la ciudad, andamos mucho en transporte público y nos juntamos mucho, al menos en Coacalco en ese momento, era un sistema de juntarnos como adolescentes que no sabíamos para dónde ir, nos queríamos salir de nuestra casa y tuvimos la fortuna de conocer a mucha gente, ¿no? Y que era el momento donde funcionaba, pues creo que Coacalco, como el Estado de México en general, no estaba tan golpeado por el narcotráfico, ¿no? Y no había tantos riesgos Sí, de juntarnos con lo que aplica. Después, digo, tristemente han habido pues, episodios fuertes en Coacalco con gente que se juntó después que nuestra generación, ¿no? Pero no nos tocó eso, nos tocaron momentos de agarrarnos a golpes con otros enemigos imaginarios, ¿no? Además, porque sí, ser pandilleros era. Pero eso resulta por esto, por esta pues, sistema de pandillas heredado, ¿no? Que tenemos y que se trata en Sangre por Sangre. O sea, Sangre por Sangre salió en el 94, es una película grabada del 93, es cuando apenas nosotros pues éramos unos bebés, ¿no? Pero sí creo que mucha gente que es muy fanática de esta película tiene que ver con eso, con el barrio. Yo sí me he encontrado gente que creció en el Estado de México, que creció en la periferia de la ciudad, que es muy fan de la película. Y creo que hay varios elementos por los que uno puede creer que se puede identificar, ¿no? Digo, la trama es no en Los Ángeles y eso es el primer diálogo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Los Ángeles y el este de Los Ángeles, ¿no? Y el protagonista que es Miklo, que es un güero el pino, ¿no? Es el pino el símbolo. Sí, 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 y él le dice al taxista, es un país, ni siquiera le dice una ciudad, es un país totalmente diferente, ¿no? Porque uno puede, pues, ver, o sea, Los Ángeles es una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Pero, pues, es una ciudad como incluso Nueva York, incluso, hay varias ciudades que tienen, pues, su centro y su periferia, ¿no? Y el este de Los Ángeles, que sabemos que, pues, tiene que ver con una tradición de migración, o incluso, pues, después de la conquista con esta mezcla México-americana, que pues se hizo valer por la calle. Pues este tema de respeto tenía que ver con una cuestión de identidad, pero de cómo te das a respetar también, ¿no? Y son una trama en realidad son tres chavos de menores de edad, o sea, Miklo Sí, tiene 17 años 20 cuando... por mucho. Sí, sí, Poquito, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, justo están entre los 17 y los 20 años, ¿no? Y que tienen que sobrevivir, es literalmente sobrevivir a la calle que les tocó, ¿no? Y pues ellos, o sea, se juntan en la pandilla, ¿no? Que ellos son los vatos locos y pues se enfrentan a 3 puntos y se enfrentan a otros. Pero lo digo y creo que hay una similitud con lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque también, pues ahí nos conocimos, Ujú. de esto, de unirnos para no había una necesidad de sobrevivirlo tanto, pero decidimos hacerlo. O sea, decidimos juntarnos con decenas de personas, porque éramos decenas de personas, Sí, ¿no? En una era un grupo misma, grande. era un grupo grande y además es chistoso porque el nombre que teníamos, en el momento en el que decidimos ponerle nombre a la pandilla en Coacalco que compartimos, era o vamos a ser vatos locos por sangre, ¿no? O vamos a ser Warriors por la película de los Warriors, ¿no? Y es una película, los Warriors es una película de los 70 que también tiene que ver con pandillas, ¿no? O sea, creo que los Warriors respeta más este arquetipo de pandillismo de Nueva York, de 10 personas, que además toda la trama se desarrolla en una noche de cómo sobrevivir de un punto a otro de Nueva York, ¿no? Y La onda de los territorios. exacto, sí, y de cómo pues tienen que cruzar se tienen que enfrentar a alguien por el hecho de pasar por sus territorios, que nuestra cuestión era un tema de colonias, ¿no? O sea, en nuestra colonia había la banda buena y la banda mala, pues la banda buena éramos los Warriors, estaban los West Side Villa, que pues tristemente ellos después, pues sí tuvieron un futuro un poco complicado, ¿no? Algunos pues, fueron asesinados, otros fueron tambados, otros pues ya se dedicaron a crecer y a ser adultos y ya está, ¿no? No fue nuestro caso, afortunadamente todos los Warriors están vivos, están bien, ¿no? Tendrán sus rollos como todos los adultos, pero están bien. Pero sí, tiene que ver con este tema de identidad, de cómo te hallas a los 15 años con gente cuando pues,
o sea, formas parte de qué, ¿no? Y qué rol juegas en ese momento, ¿no? A mí me molestaba mucho pelearme, no me gustaba nada tener que pelear, pero si nos topábamos aún, porque además nos gustaba el techno y nos gustaba el house, entonces íbamos a eventos, entonces si había otra banda que le gustaba lo mismo, ya por ende tenían que ser tus enemigos, ¿no? Por solo el hecho de compartir lo ¿Con mismo. qué derecho? Exacto. Digo, hoy pues, suena infantil, ¿no? Suena, pero en ese momento era de mucha valía y es lo que plasma mucho Sangre por Sangre. Cómo creces y cómo, o sea, creo que aunque son tres protagonistas más o menos de la misma edad, que son hermanastros, dos y uno es primo de uno de ellos, ¿no? Que es Miklo. Miklo me encanta la construcción del personaje porque es Impresionante. un blanco que quiere ser mexicano, ¿no? Un blanco que quiere ser latino y está condenado y el propio diálogo del final de Crucito lo dice, él vive enojado con su piel blanca, ¿no? Porque uno creería que, y este es otro diálogo también de la película, el líder de la pandilla en la cárcel, Montana, le dice a Miklo, blanco es el enemigo, blanco es el sistema, tú estás en el medio, ¿no? O Ujú. sea, estamos en un mundo donde los blancos tienen mayores privilegios, mayores oportunidades, está comprobado que depende del color de piel que tengas, accedes a más clases sociales, empleos, tal, pero el entorno de Miklo era distinto. El entorno de Miklo llega corrido por su papá, que también era blanco, con su mamá mexicana, con sus primos mexicanos, con su clica mexicana, ¿no? Mexicoamericanos, donde él era un estorbo ser blanco, ¿no? Entonces es como no hay racismo invertido, ¿no? Eso no existe, pero sí hay una, Discriminación. ¿mande? Sí, había una cierta discriminación. Sí, había una barrera que hacía que la identidad de él, que creció con sus primos, que escuchó hablar español a su familia porque su mamá tenía orígenes mexicanos, pues le impide a su piel blanca vivirla, ¿no? Entonces me parece, o sea, a partir de ahí, además, cómo se desarrolla todo por un episodio específico de, pues esto, una pelea sin Ujú. sentido, que empieza la banda en contra Crucito, que es otro de los personajes, una golpiza, y ellos se van a vengar y a partir de ahí apresan a uno, el otro se vuelve militar y el otro se vuelve pues un poco discapacitado por la madriza que le dan, ¿no? Hacen que los futuros de los tres se vuelva durante, o sea, pasan 10 años en la trama del inicio al final, ¿no? 10 años en la vida de cada uno de los tres por ese episodio específico, ¿no? Que tiene que ver con un asesinato que hace que Miklo termine en la cárcel, Paco se meta de policía y Cruz se quede pintando, que además era una persona talentosísima al pintar, ¿no? Pero, o sea, yo siempre cuando hablo así, porque uno conforme más va creciendo, intenta ser más serio en sus argumentos, ¿no? Yo decía, es que ve la sangre por sangre, es increíble, no sé qué. Y ahora hablo con gente así que, joder, es cine, ¿no? Que le encanta el cine. Sí, Y sí. tiene todo, claro, tiene todo para sostenerse. O sea, tiene una trama increíble, tiene unos personajes corales que tienen subtramas cada uno, tiene temas de identidad, tiene unas actuaciones fuertes y además de gente que si de repente puedes ver a el que hace a Chuy, como el Tuco en Breaking Bad, ¿no? O puedes ver al propio Paco, que es el que es el policía en Mi Simpatía, o puedes ver, pero no son papeles, o sea, no estás viendo a Brad Pitt, no estás viendo a DiCaprio, no está, y hacen unos grandes personajes que además, pues sí se quedan o sea, los que somos fanáticos de la película, se te queda, yo tengo tatuado al Magic, ¿no? Tengo tatuado La vida es un riesgo, que además es como mi filosofía de vida. Y lo dicen en un momento, pues, donde podía como medio verse banal, ¿no? Porque en realidad se está arriesgando algo, un personaje cuando se dice, la vida es un riesgo a una pelea que no le da sentido, pero que termina haciendo que toda su vida cambie, ¿no? Y es por eso, porque pues deciden ellos, por su manera de vivir, que la vida es un riesgo. Pero a partir de ahí, o sea, todo lo que ocurre de verdad, yo no me canso de verla, mucha gente, hay estos test en TikTok de, ¿cuál es la película que verías todos los días? Sangre por sangre. ¿Cuál es tu película favorita? Sangre por sangre. ¿Cuál es la película que recomiendas? Sangre por sangre. ¿Cuál es tu película confort? Sangre por, ¿sabes? O sea, me encanta el cine, veo muchas películas al año, tengo muchas o sea, yo no hago un top 10 sino un top 50 pero siempre en el número uno y yo creo que hasta el día que me muera, porque crecí con ella, porque formó parte de mí, de mi identidad, es Sangre por Sangre. O sea, Sí. sí. No, y la verdad es que yo, para hacer como un breve research de la película y poder como platicar más ampliamente, estaba viendo unas entrevistas que le hicieron al actor que hace de Montana y al de Popeye, y ellos básicamente dedicaron una gran parte de su vida a ir a eventos de fans, a convenciones y así, basados en su papel en Sangre por Sangre. Y sí, y siguieron haciendo trabajos de actuación, pero realmente el motor de su carrera es mantener este personaje que les cambió la vida. Y algo que me di cuenta de los dos, porque fueron entrevistas separadas las que vi, es que ambos
eran actores estudiados, o sea, no eran personas improvisadas, que llega a suceder que a veces el cine ficcional se vuelve casi documental con personas que pues no son actores profesionales, pero en este caso los dos eran actores profesionales chicanos, o sea, gente latina viviendo en Estados Unidos, nació o creció en Estados Unidos, que no querían actuar en esa película por la situación de ¿cómo decirlo? Es que se me olvidó la palabra que se usa, así como, pues sí, la imagen, la típica imagen del latino delincuente, del que ellos se querían salir porque por eso habían estudiado actuación, para cambiar la imagen de los latinos en Estados Unidos, darles papeles con dignidad que no los mantuvieran encasillados en ser delincuentes o a las mujeres en ser prostitutas y ser los malos, ¿no? Siempre, entre comillas. Entonces, algo que me impresionó es que los dos, cuando les llegaron con el proyecto, dijeron que no les había gustado y que de hecho ni siquiera querían presentar la Audición. audición porque se sentían como que iban a perpetuar algo de lo que estaban en contra. Y fue como en una segunda vuelta que como que la gente les insistía y les decía, oye, por favor, ya chécalo, es una oportunidad de Hollywood y no la rechaces. Y fue ahí donde se empezaron a inmiscuir en el papel, empezaron a hacer su proceso de investigación. Y yo creo que ese es el peso de la película, el nivel de corazón que tenían todas las personas por ser fieles a la verdad de una situación social. Sí, que ahí creo que tiene que ver con dos momentos específicos en la construcción de un proyecto. Uno, bueno, yo que soy periodista, ¿no? A veces tengo ganas de hacer algo, pero de un tema, y a veces no consigo las entrevistas o no voy a los lugares y digo, va a llegar, ¿no? Y puede que pasen años y de repente te encuentras con el tema, lo tienes más madurado, más claro, te encuentras con esas personas. Creo que eso pasó con Sangre por Sangre. La idea original es del director, de Taylor Harford, que además ganó el Oscar con Ray, la película de Ray Charles, que tiene una actuación de Jamie Foxx increíble, ¿no? También una película súper larga, como que es muy fiel a no cortarle nada a la historia. Y a contar historias bien contadas porque hay películas largas aburridas. No es su caso, ¿no? Uh-huh. Y Taylor Hackford creció en Los Ángeles, él vivió o sea, muchos de sus entornos eran latinos, se podría decir que era un poco miclo, ¿no? Porque era un blanco viviendo alrededor de latinos, pero él no tuvo una vida latina, él no tuvo una vida, o sea, compartía espacio como muchos en Estados Unidos, que además hoy en el momento que vivimos delicado, ¿no? Pues mucho de la construcción de la nación estadounidense tiene que ver con la mezcla de las culturas y con cómo le das jerarquía y trabajo y dependiendo si son latinos, si no, o sea, la población latina en Estados Unidos, si tuviera oportunidad de votar, sería la cuarta más grande en el mundo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de poca cosa o poca gente, y hay una cultura muy fuerte que pues muchos de esos estados fueron mexicanos en algún momento, ¿no? Pero lo que no ocurrió con Taylor Hackford es que al no ser de familia latina, o sea, al verlo alrededor y querer escribir, pero el primer guión no tuvo una aprobación de la gente y de los personajes y tal, porque no tenía ese corazón de estar contando más allá de lo ficcionado, de lo que el cine te puede ofrecer de algo. Y algo que lo vuelve, desde mi punto de vista, muy duro y muy real, es la intervención de Jimmy Santiago Vaca. Uh-huh. Jimmy Santiago Vaca, que es el guionista de la película y que además es uno de los personajes de la onda dentro de la película, él sí es un latino crecido en California. Entonces, le aconsejan en el trabajo de cine que hay, a Taylor Hackford le aconsejan ir con Jimmy Santiago Vaca. Jimmy ve su guión y le dice, estás bien, pero te falta un poquito esto, y meten San Quintín, que es una prisión latina muy fuerte. De hecho, Jerónimo, el personaje de Jerónimo es de Machete, ¿cómo se llama el actor? Ay, ya se me olvidó. A ver. Bueno, él estuvo en San Quintín, en la prisión de San Quintín. O sea, hubo actores que habían estado ahí dentro de San Quintín, ¿no? Y pues el que Jimmy Santiago Vaca haya escrito. Dani Trejo. Claro, Dani Trejo actuó ahí también y pues había vivido esa parte, ¿no? Y que el Jimmy Santiago Vaca haya escrito el guión hace que un latino mexicoamericano haya escrito una historia mexicoamericana. Y esa es la diferencia entre la dirección, que además es un gran cineasta, Taylor Hackford, pero el argumento, ¿no? La historia, la construcción de la historia, Jimmy Santiago Vaca, digamos que termina de pulir, es el artesano de las cosas específicas. Y eso hace que los actores que hicieron de Montana, incluso Popeye, no sé si es la misma entrevista que habíamos visto, pero Popeye decía como, yo no llegué a Los Ángeles, ¿no? Después de hacer teatro, venía con una carrera de teatro fuerte y él decía, yo vengo a hacer arte, yo vengo a poner a los latinos y no voy a ser de un gángster que quiere violar a otro dentro de la cárcel, ¿no? Pero a la hora de ver, o sea, la construcción que además esa es otra cosa. Quedó un poco desapercibida en el 94 la película, porque o sea, salió en 1994. Cuando salió,
este peliculón que es Pulp Fiction, cuando salió Shawshank Redemption, cuando salieron, el 94 es un año de increíbles películas, ¿no? Y además, le tuvieron que cambiar el nombre, en inglés es Blood In, Blood Out, ¿no? Y le cambiaron el nombre por creer que, creo que en ese momento estaba el tema de O.J. Simpson. Estaba también había habido revueltas justo creo que en Los Ángeles, porque unos policías Han habían asesinado a un... atacado a un afroamericano y Exacto. los habían Entonces, grabado. Era como de las primeras veces que se podía documentar la brutalidad policíaca. sí, y era como un entorno complicado. Tú le nombras a una película de pandilleros como de especie de venganza, no se traduce tal cual, pero como sangre adentro, sangre afuera, como de yo, y pues en español fue sangre por sangre. El lema es de la onda, o matas o mueres. Si tú no asesinas, si tú no cumples con asesinar a un enemigo de la onda, te matan. Y si tú cumples con asesinar a un amigo de la onda, te vuelves parte de la pandilla, ¿no? Entonces, con esta especie de venganzas y a los policías en el momento de tensión, pues le cambian el nombre y lo llaman Bound by Honor, ¿no? En inglés. Pasa medio desapercibida, la produce Disney además, o sea que es una película súper bélica, súper, no bélica, sino como de mucha, como acción, pandillerismo, Es tal. violenta, al final Es sí es violenta. violenta. Es una película violenta, la produce Disney, medio se arrepiente, Taylor Hackford entrega 5 horas de su primer corte. Disney dice, ¿cómo te voy a hacer una película de 5 horas? ¿No? Que además los fans no sabes cómo ansiamos en algún momento que hagan público ese. Corte del director, claro, Claro, o sea, si sí. hay del Señor de los Anillos, ¿por qué no puede haber de sangre Sí, por sangre sí, sí, del sí. director, ¿Sabes? A no? mí lo que más me dieron ganas de saber es un hecho, y justo también lo vi en esa entrevista, que hay varias historias que quedaron de fuera por cuestión de tiempo, entonces no pudieron profundizar en algunos temas de algunos personajes, pero yo también cuando la vi, y creí que había sido yo la que no había entendido bien, dije, ¿cómo que Popeye nada más hace su llamada y se va? O sea, es el villanazo de la película. ¿Cómo me puedes decir que no se murió en una venganza, no regresó a la cárcel, lo que sea, pero de colgar el teléfono y se fuera, no me puedes hacer eso. Sí, sí, o sea, incluso hay fotografías, que esta es otra cosa. El fotógrafo en las películas se acostumbra que hay un fotógrafo de cámara en movimiento, digamos, como lo es Rodrigo Prieto, Chivo Lubeski, pero hay un fotógrafo de cámara fija. El fotógrafo de cámara fija en Sangre por Sangre fue un fotoperiodista de la revista Time en Estados Unidos, crecido en California también, que se Okay. llama Merrick Morton. Y Merrick Morton retrató pues, las escenas grabadas en general. Y hay fotografías de Cruz y de Spooky y de un buen de personajes hasta medio desconocidos, ya no viejos, pero sí adultos. Y uno dice, o sea que construyeron N cantidad de años todavía que no supimos, ¿no? Por cómo ocurrió, por Sí, qué ocurrió, tal. A mí me encantaría ver eso, ¿no? O sea, esto puede ser una serie, que por ejemplo la última serie que vi que es Ciudad de Dios, que es 20 años después de la película de Ciudad de Dios, la brasileña, que es increíble, son los mismos personajes actuados por los mismos actores, ¿no? Y eso me parece increíble como esto es un fandom total, o sea, esto es para la gente que le encanta esa película, ver a los mismos personajes, y en realidad muchos ahora en Sangre por Sangre le hacen entrevistas a la gente, como decías hace rato, terminan siendo como pues, la película que marcó, ¿no? Son como Harry Potter, el actor de Harry Potter intentando ser otro, sí, siempre va a ser Harry Potter, ¿no? O sea, Miklo va a ser Miklo, Cruz va a ser Cruz, Paco va a ser Paco, ¿no? Entonces, tener este fandom, a mí sí me encantaría y retomando que fue una película que pasó un poco desapercibida, incluso medio mal mirada para la gente, hoy es una película de culto. O sea, sí, sí, totalmente. Imagínate, el shock para mí de ver esta película fue que mucho tiempo consideré que no era para mí. La vi, me gustó, o sea, entender que probablemente pude haberla, creo que fue el tiempo correcto. sí, Porque tal vez antes no la hubiera apreciado como la aprecio ahora por el valor de ciertas cosas que ya conozco, ¿no? Y lo importante que es saber la identidad de una película, el corazón de una cultura, que lo respetaran, bla, bla, bla. Pero cuando la vi, me dieron ganas de enseñársela a mi hijo. O sea, y no es una película B15, pero sí, de cualquier manera dije, si yo hago un acompañamiento correcto, claro, podemos ver juntos esta película y para mí es muy importante que conozca el sentido de las consecuencias, el sentido de comunidad, el respeto a las amistades, a tu palabra y sobre todo también esta visceralidad de tomar decisiones motivado por cierto enojo o por cierta incomprensión de lo que te está pasando, ¿cómo puede, pues al final ser una cuestión que te juega en contra? sí.
Sí, y en general, o sea, pasa mucho con los tres personajes principales, ¿no? En realidad, eso yo no creo en lo bueno o lo malo, ¿no? Que Star Wars lo construye perfecto, pero esto no es Star Wars, ¿no? O sea, aquí la vida está hecha de acciones, de tomas de decisiones. Las tomas de decisiones tienen consecuencias, buenas o malas, ¿no? Eso hace que las decisiones de los tres personajes principales los hayan llevado por caminos muy distintos. O sea, sin spoilear para que la gente que no lo ha visto y vea esto de Ya verdad. cumplió 30 años el año pasado, por favor, ya vayan a ver y escúchenlo. Pero el diálogo final, ¿no? Que tiene que ver como con este peso de decir, en realidad, y sin decir quién, ¿en realidad fuiste la buena persona o no? O en realidad no causaste todas estas cosas que ocurrieron después, ¿no? Uno no se da Mira, cuenta, yo lo pensé y Crucito lo dijo. O sea, ¿en ¿sí? qué momento te hiciste responsable de lo que pasó? Porque yo veo que lo evadiste. O sea, tú dijiste, ya peleé, ya de aquí para otro lado y aquí me avisan si necesitan algo. Sí, y que al final, y eso sí se puede decir, ¿no? Como lo que en el momento era la valentía o la echar para adelante de Paco, que es el más, problemático al inicio de la película y el más, hace que la imitación de Miklo, ¿no? Y la contención de Cruz tengan esas consecuencias, ¿no? Pero al final, pues le toca, al que le toca lo más, quien tenía más necesidad de encajar por estos problemas de ser un blanco tal que era Miklo, termina teniendo las peores consecuencias desde mi punto de vista, ¿no? Habrá quien dirá, no, el peso de, cómo Paco va a morir pensando lo que hizo, cómo, está bien, ¿no? Yo creo que en la vida, este deseo de encajar, de formar parte de una familia, porque es literalmente, ni siquiera es hablar, o sea, a veces hablamos de pandillas, a veces hablamos de amigos, pero esto se trata, y en muchas veces tienes un primo, hablas de familia, es un asunto de familia mexicana, de familia mexicoamericana en la que pues hay una necesidad muy fuerte de encajar a los 17 años, ¿no? Yo no me atrevo a criticarlo, a los 17 estábamos eso, agarrándonos a madrazos con gente que nada que ver, afortunadamente nadie se murió de una congestión alcohólica, ¿no? O sea, sí creo que en esta parte de la adolescencia es cuando más riesgo corres de morir, ¿sabes? O sea, como Sí, sí, sí. no, y está bien, tampoco, qué bueno que me gusta que lo digas de esta manera, que como madre, ¿no? Ahora sientas esta responsabilidad de decir, esto es lo que puede pasar, ¿no? Y creo que al final son valores que cada uno trae y por eso logramos sobrevivir, pero es literalmente, sí me gusta el verbo, no es vivir, ¿no? Hay momentos donde, y hay muchas condiciones y por eso puse el tema de la periferia y los barrios y donde subirte a un camión para llegar de un punto a otro es sobrevivir, no es vivir, ¿no? Es estar a expectativas de quién se va a subir y te va a querer quitar algo y te va a querer disparar por no entregárselo, o te va, ¿no? O el que le valgas al conductor y que eche carreritas y que provoque un accidente y a ti ya te fregó la vida. ¿Sí? Y yo, o sea, yo me he vuelto un poco miedoso de ciertos entornos por ser consciente de cómo me valía en el momento, en esa Uy, sí. época. O sea, era como, de verdad, cómo salimos vivos de los lugares a donde nos íbamos a meter. De verdad, cómo en unos golpazos, o sea, hubo peleas donde nos enseñaron a baja gente random, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día que pasaron unos güeyes en una moto y nos gritaron y nosotros les gritamos porque nos gritaron ellos y nos se bajaron y nos sacaron unas navajas. O sea, pudimos haber perdido la vida por nada, por nada. Pero en ese momento es muy valioso y eso tiene que ver también con, pues, o sea, a mí sí me gusta este tema de la construcción de una sociedad que tiene que sobrevivir, ¿no? Acabo de leer un libro sobre las maras salvadoreñas que crecieron también en Los Ángeles, crecieron en un entorno donde las pandillas mexicanas en los 70s, 80s, donde empezaron a huir de la guerra los salvadoreños hacia las fronteras de México con Estados Unidos, los salvadoreños eran nada y se tuvieron que envalentonar y hubo, o sea, la creación de la Mara 13 y la Mara 18 fueron también por esta necesidad de sobrevivir en entornos donde las pandillas mexicanas ya se imponían, ¿no? Y por qué se relegan a este tipo de pandillas y al mismo tiempo funcionan y les dan empleos que no quieren hacer los gringos, ¿no? Y por qué dicen vamos a deportar y es que nos entregan a puro criminal y al mismo tiempo, pues necesitan por la construcción de esa sociedad a este tipo de poblaciones para vivir, ¿no? Entonces, o sea, por eso me encanta cómo está construido desde dentro. O sea, Taylor Hackford lo ha dicho también en entrevistas como de, a mí me faltaba estar dentro. Lo que hizo Jimmy Santiago Vaca es desde dentro decir, esto de verdad ocurre. Cuando hicieron las primeras escenas que se grabaron de la película fueron las de San Quintín Ujú. y la gente mexicoamericana cuando la vio, dice Taylor Hackford que dijo, es que así pasan. Es que la VGA sí existe, es que la onda sí existe y es que los AB sí existen, ¿no? O sea, en realidad tienen otros nombres, pero son los afroamericanos juntándose con afroamericanos, los blancos juntándose con además blancos racistas, arianos, ¿no? Los Ujú. mexicoamericanos juntándose y una especie de sobrevivencia dentro de las prisiones también, y que en México también existe y que en El Salvador también existe, ¿no? O sea,
Es un ejemplo de cómo funciona mucho de una sociedad americana, no con el término gringo de americano, sino del continente completo, ¿no? De cómo los americanos conviven en este tipo de espacios. Pero no sé, no sé, me siento así como que fue el evento y mira que fui a la premier de Wicked, pero me sentí así como que me siento muy diferente después de haberla visto. Sí, sí, sí. Voy a detenerlo para que Sí, se grabe sí. y te vuelvo a avisar para que entremos, ¿va? Ah, Entonces, a mí me pareció agridulce porque al final sí terminé emocionada. Obviamente el slang es un protagonista de la película, o sea, yo hasta le dije, le empecé a decir frases a mi hijo y me dijo que por qué le decía eso y le dije, ahora vamos a hablar así. Cuando yo te quiera molestar, te voy a decir así como de guárdame esta, ¿no? Y sí, cosas así como de a toda madre o un desmadre y cosas así, ¿no? sí. Y él se quedó así como de, ah, sí, bueno, pues le pareció gracioso porque suena gracioso, pero es como una especie de lengua compartida. El otro día platicaba justo con mi hijo de eso. Estábamos hablando sobre el uso de la palabra niga en Estados Unidos. A Sí. nosotros nos suena de lo más X, ¿no? Pero no sé por qué salió el tema, porque ahorita él está en una edad en la que quiere hacer todo lo que sea lo contrario a lo que yo le he enseñado y así de que escuchar rap y buscar canciones como polémicas y artistas que son muy disruptivos y cosas así, ¿no? Entonces estábamos hablando de eso y mi esposo no entendía qué tenía de malo que lo dijera. Y yo le dije, no, pero si un día se nos hace el de que ir a Disney o lo que sea, no vayas a decir eso ni de chiste. O sea, porque no, ellos no lo ven como nosotros. Y ya me dijo, ¿pero por qué? Y hasta mi hijo le dijo, pues porque es como si tú, eh, como si cualquier persona te dijera güey a ti. Tú no dejas que cualquier persona te diga güey. Solo tus cuates te pueden decir güey. Y si Ah, alguien que no es tu cuate te dice güey, está buscando pleito. ah. Entonces, eso me pareció en el slang de la película como muy fuerte también, porque todos entendían, pero no todos te permitían que les hablaras como le hablas a tu clica. Sí, incluso a mí me parece hay una escena específica cuando Miklo está, cuando vuelve al este de Los Ángeles y empieza a salir con Cruz y con Paco, que quiere su placazo, ¿no? Y le Ujú. dice, bueno, la traducción, porque además yo me sé las 3 horas en español, porque la vi 20 veces en español antes de verla en inglés, que es además muy buena el doblaje, porque como son mexicoamericanos los actores, se doblan a sí mismos. Montana dobla la voz de Montana, Cruz dobla la voz de Cruz. Magic no puede doblarse a sí mismo porque es cubano, entonces se delata su acento cubano En español. se dobla, entonces lo tiene que doblar alguien más, ¿no? Pero que Miklo le dice, ¿qué esperas si no te encueras? Pícale, carnal, quiero mi placazo, ¿no? Y Paco lo baja y le dice, hey, güero, ¿acaso crees que nieve en la ley? ¿Crees que hay gabachos con placazo Biel? No, chale, ¿no? O sea, luego dice como, no va a ser tan fácil, o sea, el slang se crea para que justo solo tu gente te entienda. O sea, es un código, es como cuando hablabas en F con los de niño, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. es para que otras personas alrededor de ti no sepan lo que estás diciendo. Y es esta parte de nuevo de identidad, de ¿quieres estar aquí? No porque él se lo dice a Montana también en la cárcel. Él llega y en español le dice, quiero ser de la onda. Y le dice, ¿Do you speak Spanish, güero? The parrots too, ¿no? También los pericos hablan español. No basta hablar español para ser pandillero, para ser de la onda, ¿no? Entonces, sí, justo, por ejemplo, hay una, hablando de la palabra niga, ¿no? Hay una canción de Jay-Z, Kanye West, que se llama Niggas in Paris, ¿no? Que incluso está testeada, digamos, el nombre, pero a mí me gusta mucho, pues fue como un video que se volvió un meme, que un mexicano, mexicoamericano, está hablando en la frontera y dice, These niggas, y voltea un afroamericano y se enoja, ¿no? Y ya Ah, lo ve sí, sí, golpear y sí. le dice, I'm Mexican, I'm Mexican. ¿Qué pasó, güey? ¿No? Y se Sí, sí, abraza. sí, sí. Porque si eres mexicano, sí tienes la autoridad de decirle niga a un afroamericano, porque también comparten una especie donde you are Mexican y es como pues denigrante, ¿no? Es como una especie de grosería para él, pero si te lo dice, si dice alguien I'm Mexican, ¿no? En la película de la última del mariachi, Eras una vez en México, de Robert Ujú. Rodríguez, le pregunta Johnny Depp a Danny Trejo, que además sale en Sangre por Sangre, ¿Are you Mexican or you Mexicant? ¿No? Ah, A sí, mí eso claro, claro. me vuela la cabeza, porque eres mexicano, no puedes. Si lo dice uno en español, no tiene ese sentido, pero ¿are you Mexican or you Mexicant? ¿No? Puedes o no puedes, pero ¿eres mexicano o no eres mexicano? O sea, esa frase, Robert Rodríguez un poco fue el que la creó, ¿no? Pero me vuela la cabeza. Y es eso, es este tema de identidad que además sí sé. O sea, nosotros de morrillos hablábamos así, ¿no? Y mi mamá, o sea, y ella imita a la mamá de Paco cuando le pide que se quede en el cuarto con Miklo, ¿no? O cuando pues pasa lo de Juanito, ¿no? Y mi mamá grita, ay, Juanito, mi hijo, porque también
el acento es muy característico, ¿no? Lo veas en inglés o en español, igual que tuvo un amigo, le acaba de pasar que la vio después de 32 años de nada, ¿no? Y se le quedó muy grabado el diálogo en inglés de Cruz cuando lo visita Paco, que le dice, ¿por qué no me saludas, no? Y dice, después de 7 años de nada, pues hay una lata de chinga tu madre, ¿por qué no te sirves, no? Sí. O sea, Sí, son sí. cosas que se te quedan cabrón, ¿no? Entonces, pero sí, forma parte de este crew, de esta identidad que se compone, a pesar de ser de una comunidad minoritaria, ¿no? De una comunidad de sobrevivencia, de una comunidad pequeña. Sí, la verdad es que fíjate que ahorita tocas un tema que creo que del que no hemos hablado, que es el peso de la familia biológica también en la justificación de las decisiones, ¿no? Porque de alguna forma creo que el personaje de Miklo, para mí, la transformación de Miklo se me hizo impresionante, así como, porque al final, en mi mente, era como, no, o sea, él no está luchando por el poder de quedarse con la onda, él le urge no perder una familia, porque el lugar que encontró en la onda era su sentido de vida, o sea, si él perdía la onda, se moría, literalmente. Y Sí. entonces cuando hace cuando cruzan estas palabras de promesa entre Magic Mike y él, cuando saca el jabón y le dice, yo no lo deshice por ti, pero Sí, quiero que tú lo deshagas por mí, es sí, como una prueba de, si te hundes, me hundo, y ya sí. nos vamos, y tú y yo nos vamos a ir Se, al infierno juntos. se dieron esquina, lo que tiempo antes le pide Miklo en las regaderas, ¿no? Dame esquina, yo te doy esquina, ¿no? Pero darse esquina es eso, es respaldarse total. O sea, al final lo respaldó más Magic que su primo de sangre, ¿no? Que era Paco, que pues terminan en una relación muy tóxica, muy mala, que esas además son escenas dolorosas. O sea, yo me acuerdo, yo lloré no voy a spoilear, pero con Juanito, ¿no? Con lo que le pasa a Juanito. Yo estaba así como, no, ¿qué está pasando? Porque que además es una escena muy parecida a lo que pasa con los protagonistas de Historia Americana X, que es otro de mi top 3, ¿no? O sea, Sí, es una cuan- consecuencia, es como un daño colateral tan tonto. sí, sí, pero tan fuerte, o sea, al final son pérdidas de vida, ¿sabes? Como Y no, o sea, el acto en sí o sea, porque fue un estúpido descuido, porque él mismo ya le había parado el carro a su amigo, ya le había dicho, oye, aquí no, está mi hermano, y como le llenó, o sea, le soltó la lengua de, ay, pero ahorita que la estás pasando mal, date un alivianito, y mira, no pasa nada, ya se fue. Sí, a veces las consecuencias enormes son en una fracción de segundo, ¿no? Pero esa fracción de segundo, en este caso, tenía que ver con una construcción de un entorno de años muy tóxico, ¿no? Muy malo, ¿no? O sea, que de nuevo, y apenas mientras lo pienso, lo digo. O sea, ¿qué es lo que pasó en Historia Americana X con los hermanos, ¿no? Con la construcción de un entorno ario, racista, ¿no? Con el que el hermano mayor, que es Edward Norton, que es una gran actuación, ¿no? Le pone a su hermano y cuando ya quiere salir y cuando ya vio la realidad y cuando ya vio la cárcel y se hizo amigo de un afroamericano, y es como, no, pues ahora pues tienes que cosechar todo lo que cultivaste, ¿no? Y sales de la cárcel y te encuentras a un hermano, a una familia medio destrozada, a un hermano que cree que porque su hermano le enseñó eso está bien, ¿no? O sea, Sí. son acciones de familia, de identidad, pero de herencia, ¿no? También que al final es, o sea, Paco le genera a Miklo tienes que pertenecer por esto. Y cuando Paco se arrepiente, Miklo ya no se arrepintió. Y lo mismo con Edward No, no, Norton. le transformó la vida. Sí, y con Edward Norton en Historia Americana X y Edward Furlong, ¿no? Que son hermanos es esto, así te enseño a vivir, me arrepiento, y el hermano no, ¿no? O sea, sí vemos un arrepentimiento al final, un poco matizado del hermano, ¿no? Ujú. Pero que no basta, Pero pues, apenas estaba, o sea, cuando ya pasando, vamos a aclararlo para los que nos escuchan. La segunda película que eligió Sam fue Historia Americana X, que básicamente creo que va sobre la misma línea como de profundidad que Sangre por Sangre. Y también es un evidente ejemplo de cómo algo que damos por sentado puede generar un impacto en nuestra vida mucho más poderoso de lo que creemos, en el sentido de que cuando Edward Norton ya tenía el viaje construido por todo lo que tuvo que pasar en la cárcel, y llegó con esa nueva palabra de decirle, hermano, ¿qué crees? La cagué, todo lo que te dije que estaba chido en la vida, no es borrón y así. cuenta nueva. Y el hermano lo empezó a aceptar porque, por la figura de autoridad que significaba
Edward Norton para él, porque esa es la verdad, o sea, el hermano básicamente tenía todas sus creencias puestas en su hermano, más que en el grupo al que pertenecían, era, si mi hermano lo dice, seguramente eso es real, y es una escalera que viene del papá de Edward Norton, o sea, al final, la misma edad que tenía, o como que eso insinúan, el hermano cuando muere el papá, es lo que le deja impregnadas las ideas del papá y los magnifica, Sí. ¿no? Porque no se vuelven tan descarnadas como lo hace el hijo, ¿no? O sea, más bien es una ideología, como te encuentras al tío Ujú. obradorista o al que le encanta Trump, ¿no? Pero no se vuelve matar a gente por su ideología o por su raza, ¿no? O sea, él lo lleva a un nivel y también incentivado, creo, por otro padre. Tiene a su padre biológico, pero a su padre ideológico, que es el que forma la pandilla y con el que se pelea al salir de la cárcel, que no recuerdo el nombre del actor, pero que es esta persona que, pues, sí está revisado la Stacy Gitch policía. se llama. Exacto, Stacy. Él sí está investigado por la policía porque lleva décadas construyendo juventudes ignorantes de todo lo que ocurre, creadas por una ideología que es una ideología endeble, ¿no? Pero que existe en una semilla con familias que existen en Estados Unidos, que es la otra parte, ¿no? De sangre por sangre, es la parte de la raza y es la parte de nosotros, solo los blancos arianos podemos dominar el mundo, pero encuentra, o sea, y lo dice Stacy en la película, el personaje dice, yo o sea, con el personaje de Edward Norton me saqué la lotería porque no solo tuve a un joven que creía en mí, creía, sino era un líder. Y él, lo que decía él, movilizaba gente. El carisma, Sí, o el sea, él famoso tenía carisma. en la escena donde van a ni siquiera saltar, sino a destrozar el supermercado atendido por hispanos y chinos, ¿no? Él les dice, no podemos seguir creciendo y es el discurso trumpista, ¿eh? Ellos nos están Sí, quitando el trabajo, ellos nos están es lo quitando mismo. los valores, ellos es exactamente lo mismo. Y convencidos por niños de 15 años, ¿no? Más bien que los convence él, dicen, claro, y se meten, y viva la México, y avientan los frijoles y le echan la salsa. Es una escena también muy violenta, perdón por mis referencias violentas, ¿no? Pero No, 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 pero es que, mira, no podemos, no, te voy a decir que una parte de mi vida he cambiado en el sentido de que antes para mí era esto como algo que necesitaba consumir. O sea, cuando era muy joven y cuando descubrí esas películas, porque también es noventera, tampoco la vi cuando salió, porque salió en el 98 y pues también era una niña. Pero cuando las descubro, para mí era un shock decir, es que yo necesito ver, esta es la vida real, necesito verla, porque no, en mi casa no me dan esto, ¿no? Y me estás diciendo que esto pasa allá afuera, quiero ver la realidad. Ahora que crezco, lo veo con mucho más contexto de vida, con una onda de conocer la situación social, la situación política, y justamente no idealizándola, pero cuando te llega de golpe, cuando eres joven, que es lo que pasa en el círculo de Edward Norton, tú estás buscando sobre qué basar tu personalidad. sí. ¿Por qué soy así y Sí. cómo lo justifico? Sí. Sí, y hay una necesidad sin ser consciente de esa realidad y de esa necesidad que hace que nos hayamos agarrado. O sea, yo pienso en nosotros y nos agarramos de gente como nosotros, pero que tenía ciertos valores, que su mayor conflicto era, había gente que le encantaba dar golpes, pero no le encantaba dar balazos. Y puede sonar lo mismo, pero no, para nada era eso, ¿no? O sea, y éramos los guay de la fiesta que llegábamos los jueves al Serpentino y decían, ya llegaron Warriors y todo eso era. No es este el caso, ¿no? O sea, hay cosas bien pequeñas, pero que si no sueltas, y también, o sea, es muy fácil yo, que entre otras cosas cubro seguridad, ¿no? Que culpen a gente, a adolescentes que están en el narcotráfico, que tristemente tienen consecuencias de esta guerra, ¿no? Que dicen, pues es que sus papás no estuvieron atentos. ¿Tú crees que se trata solo de eso? Tiene que ver con un entorno sociocultural, con las cosas que consume en los medios, con el entorno, con oportunidades de trabajo. O sea, hay gente yo he hablado con gente que cultiva amapola, que cultiva marihuana, que dice, yo no siembro frijol en esta tierra porque en esta tierra no crece el frijol. Y mi abuelo sembraba marihuana y mi papá sembraba marihuana y yo crecí sembrando marihuana. Para mí no hay otra realidad que esa. No te lo dicen así, pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué realidades estamos viendo? Un blanco que crece con una familia mexicana que tiene una pandilla que quiere formar parte de, un blanco que crece con una familia con ideologías de raza, racistas matizadas, que se encuentra un líder que lo encanta y lo vuelve líder a él, ¿no? O sea, acá rebasa porque la diferencia entre Miklo y el personaje de Edward Norton es como, él siempre busca lo que desde inicio tuvo en Historia Americana X Edward Norton, ¿no? Ujú. Pero eso hace que lo lleve también a otros límites, ¿no? O sea, su redención le cuesta pues eso, haber matado gente, haber sufrido dentro de la cárcel por las propios que eran su raza, su entorno, ¿no? Y su mejor aliado es de aquel que se vomitó fuera de la cárcel, ¿no? O sea, Claro.
el personaje, el amigo afroamericano dentro de la cárcel es un personajazo, ¿no? O sea, que él además se burla, en lugar de tenerle miedo a lo racista que es el personaje, se burla de él, ¿no? Es como, yo no puedo decirte eso porque soy negro, ¿no? Yo no puedo. Y es el que se lo dice, tú me salvaste la vida dentro de este lugar, ¿no? En la cárcel, él le salvó la vida, pero no le salvó la vida por defenderlo o porque estuvo ahí, porque tuvo que aprender a escucharlo en un cuarto de lavado donde no tenían elección más que doblar ropa uno frente al otro. Y empezaron a hablar de deportes, y empezaban a hablar de novias, y empezaban a hablar de cosas que en realidad son muy comunes para todos, pero que pues, hay más, y lo decía Kamala Harris en la campaña, ¿no? Hay más cosas en común que cosas distintas, que diferencias, pero pues, son las diferencias las que distinguen a unos y a otros, ¿no? Creo que es el caso de Historia Americana X, que son pequeñas las diferencias, ¿no? Porque además el personaje cuando tiene el diálogo con su papá, ¿no? En el antes le dice, pero no es tan malo, ¿no? Tener un profesor negro, no es tan malo, él es muy sabio. Pues sí, pero te va a querer sembrar su ideología, ¿no? Con un brillante que es otro que también le salva mucho la vida con los libros que lo va a visitar, que le explica todo dentro de la cárcel, ¿no? Y que en realidad es el que le pide el ensayo al hermano, que es Ujú. titulado Historia Americana X, ¿no? Por el que le da el origen a la película. Entonces, son cosas que pues al final tienen muchísimo en común, yo siento, ¿no? Historia Americana X Sangre por Sangre, porque más allá de ser una película de pandillas violentas, es una discusión de vida de de una persona que está buscando esta identidad, ¿no? De una persona que está creyendo que lo que para él ni siquiera es bueno o malo, sino lo convencen de estar ahí, en realidad puede tener consecuencias, ¿no? Lo que sí es que pues, se desarrollan en momentos distintos y tienen como pues, sus matices igualmente. O sea, yo la vi, tendrá un año, 2 años más o menos que vi entre sangre, lo que vi Sangre por Sangre y vi Historia Americana X, y ahí sí el final es, o sea, al menos lo de Juanito en Sangre por Sangre pasa a 2/3 partes de la película y todavía te echas una hora, te seca las lágrimas y dices, venga, y sigues. No, el final de Historia Americana X es demoledor. Termina así, es como, no, o sea, no me podía dormir así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque es además como la radicalidad de las consecuencias de los actos que ni siquiera el hermano es culpable, ¿no? Sí, o sea, al final es como un tren que ya tenía su curso. Eh, lo más doloroso, creo yo, es el proceso en el que llegan a la paz dándose cuenta de, o sea, ya sin reprocharse la manera de vida que estaban teniendo y empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero una vida mejor y que ya no tengas oportunidad, o sea, pero aparte es la consecuencia de algo que tú habías hecho en el pasado, que la gente no se va a parar y te va a detener, ya cambiaste, no me había enterado, no, ok, perdón, ya cambiaste, ya me voy, Sí, sí. ¿no? O sea, el impacto que tus acciones tienen en la vida de alguien más y cómo de alguna forma no todo lo puedes reparar. Sí. Digo, esto también va llevado del contexto que tenía el otro niño, ¿no? Pero de cualquier forma, por más trabajado, por más eh, reparación psicológica y social que tuvo Edward Norton dentro de la cárcel, ese tren ya tenía destino y Sí. no, él no iba a poder hacer nada. Sí, y qué es lo que pasa, y yo ya adelantándome, ¿no? Por la última película de la que hablamos, que es El Padrino, ¿no? Que Sí. ni siquiera es en la uno, es en la 3, es cerrando la pinza de 9 horas de, eso sí, joder, es cine, ¿no? Sí, el maestro de joder el cine, Sí, lo o sea, dije. pero ahí, y eso sí, si no han visto la trilogía del Padrino, ahí sí, ya no No, no, manches. no hay mucho que podamos hacer. Pero, o sea, pasan 20 años entre las consecuencias de las acciones de Michael Corleone, ni siquiera de Vito, de Michael Corleone, hasta, o sea, al final, a mucha gente no le gusta la tercera parte del Padrino porque sí, o sea, la primera no hay una que se le iguale. A mí me encanta Sangre por Sangre y la voy a poner por encima por siempre, pero por lo que ha causado. Pero la mejor película para mí hecha en la historia del cine es El Padrino, ¿no? Pero la consecuencia de los actos de Michael Corleone al final tardan su vida en ocurrirle también a su hija, ¿no? Como a Edward Norton le pasa con el hermano al final Sí. de Historia Americana X. Son consecuencias de vida que tienen que ver con lo mismo, con identidad, con un sistema de familia, con... A mí me gusta mucho del Padrino como lo que existe de la connotación del ser caballero, ¿no? Como de, es que es lo de antes, es que Vito Corleone era un gángster, pero era un señor, ¿no? Sí, sí, Y sí, era como tenía tenía, valores. ajá, sí, tenía un código, el Un código del código. gángster. Y era un código, y a mí me parece increíble cuando es la guerra de las 5 familias, que Vito sabe perfectamente quién lo va a traicionar, quién en realidad es lo que no fueron se me olvidó el nombre de las pandillas, pero que fue tal y cuando se vuelve líder, o sea, él no quería que Michael Corleone fuera su sucesor, ¿no? Y Él siempre lo quería, tuvo alejado por eso. sí, y es al revés
cuando el hijo de Michael se vuelve cantante de ópera y Michael quería que fuera político para que funcionara en su organización. Y le dice, no, yo no voy a ser abogado, yo no voy a estudiar para ser abogado. Y cómo es una traición que en realidad ahí es el lema de padre pobre, no, padre rico, hijo millonario, nieto pobre, ¿no? Ah, Porque es este tema de Vito creó todas las condiciones para que Michael tuviera un liderazgo mayor incluso que el de Vito, pero Michael no tenía la mentalidad de Vito para alejar a su familia de eso, ¿no? O sea, lo que le sí, hace a su porque al final hermano. Michael creció en una situación privilegiada Sí, y sí, Vito sí. creció sin nada. O sea, Sí, o él sea, él tenía fue un una visión de, inmigrante. exacto, él tenía una visión de no haber tenido familia y decir, pues cuando yo crezca mi familia va a ser la prioridad porque sé lo que se siente no tenerla. Sí, sí, o sea, en realidad le matan al papá, le matan a la mamá por salvarle la vida a Vito, y Vito va y mata al que mató a sus padres años después, con una gran actuación además de Robert De Niro siendo joven, ¿no? En la 2. Pero sí, o sea, es un tema donde a mí Michael me parece una persona de más grises que Vito. Tenemos en la concepción de El Padrino como Vito Corleone, vienes a mi casa, ¿no? En Sí. realidad, Michael es el padrino, ¿no? El final de la uno lo deja claro con el besamanos, con el haberle mentido a su esposa, ¿no? Con el cómo se cree el imperio alrededor de él, pero todo eso es consecuencia de los actos de su padre. Las consecuencias de los actos de él es lo que le pasa a la hija al Ujú, final, ¿no? ujú. Pero también tiene que ver con esto, con creo que acá es un poco más que la identidad del poder, porque Michael se llena de poder. Michael es una persona que tiene demasiado poder, que termina con las familias a su alrededor, que le hace a su hermano lo que le hace a su hermano, Y que que le... siento yo que si lo, bueno, no sé cómo lo ves tú, siento yo que a diferencia, por ejemplo, de Miklo, Michael al estar enojado por este rechazo que sentía del papá, eh, sin darse cuenta que lo único que quería era un futuro diferente a él, era como un, ahora me voy a meter aunque tú no quieras, Sí, voy sí, a hacer aprovecha el algo momento de esta situación. en el que Vito está inconsciente, en el que no puede frenar que su hijo se meta, ¿no? Hay una escena increíble que pasan en la 3 pero se grabó en la uno, que además parece Francis Ford Coppola, es como, Dios, ¿cómo pudiste pensar en eso? Cuando ya está viejo y tal, y se acuerda, no sé si eso lo hizo en el encore o ya está desde la 3 porque cambió algunas cosas en la nueva edición de la última película del Padrino. Pero es cuando todos están sentados a la mesa esperando a que llegue Vito porque le van a cantar las mañanitas, y está Sony, y está Constanza, y está Fredo, está toda la familia, y todos se van y dejan a Michael solo en la mesa. Mm, Porque ujú. Michael era el apestado, era el como tú no formas parte de lo gángster, mi papá te quiere afuera, has ganado Te una vas a medalla. ir, te vas a terminar yendo. Y es creo que también ahí, o sea, este aislamiento de no formar parte de lo malo que pudiera ser esa familia, porque justo lo que Vito quiere es que sea una persona de bien. Y Michael dice, ¿cómo me voy a perder de esto? Todos le están celebrando el cumpleaños a mi papá menos yo, ¿no? Ujú. O sea, el quedarse solo ahí en la mesa, digo como, ¿por qué lo hiciste, Francis? Esto es increíble, ¿no? Pero sí, o sea, tiene que ver, sí, coincido en que es otra identidad, es otra búsqueda de que antes de tener el riesgo, la muerte, sí creo que la pulsión de la muerte es lo que cambia a Michael, porque cuando empieza con la boda de Santino, el inicio de la película, en realidad Michael, No, es de la de Connie, ¿no? No es sí, la de Connie. Sí, sí, porque ahí es cuando Santino se va de loco y su exacto, esposa sí, lo está buscando. que ahí se crea al personaje de Andy García en la 3 Ujú. a Vincenzo Sí. Corleone, ¿no? el, Cuando Michael le presenta a su novia a la familia y le Ah, dice, sí. ¿quién es esa persona? Que además eso me encanta también de la película, que el gángster que está esperando afuera a Tony para pasar, en la vida real era un gángster, era una de las cuotas que pedían las pandillas americanas para, o sea, lo deja claro en la serie esta de Best Offer que salió en Paramount Pictures, Ah, de sí. cómo la mafia, que además le prohíben a Francis Ford Coppola y a Mario Puzo decirle mafia a la mafia. De hecho, nunca, en la primera película, nunca se pronuncia la palabra mafia, pero porque sí existía y porque se lo prohibieron. Y una de las cuotas que les pidieron fue ellos controlaban ¿cómo se llama esto? El El sindicato. juego. Ah, Y en el sindicato metieron a muchos aviadores para que cobraran de la producción de la película sin trabajar ahí. Y el actor que hizo de Gangster dijo, yo sí quiero ser actor. ¿Y de qué puedes ser? Ah, pues ponme de un sicario. Y Francis Ford Coppola dice, sí, pero no tienes mucha habilidad en la actuación, te voy a poner como un gángster tonto. Y esa es el papel de Luca Brasi. Luca ujú. Brasi
que además lo matan y lo ahorcan y le ponen la mano. Está Luca, durmiendo el con los actor de peces. Luca Brasi era un gángster. Y eso, y lo hace muy bien, pero lo hace muy bien porque creo que se acopla, pues más bien Francis Ford Coppola acopla un poco el papel de Luca Brasi, ¿no? Pero cuando Luke está fuera y le pregunta al personaje de Kay Adams a Michael, ¿quién es él? Y le dice, es un gángster. Yo no decidí formar parte de esta familia, ¿no? Michael ahí todavía rechaza la familia de la que forma parte. Y con la pulsión de la amenaza de ser, y que esto es clave, cuando van por Vito al hospital y solo está Michael ahí y se encuentra con el policía que le rompe la mandíbula, Sí, está con el hijo del panadero, que le salvó la vida, ¿no? que Está le con el dice hijo que del se le panadero, que le relate. pone así, que se hace gángster, y se da cuenta que él sí puede ser gángster, porque en realidad se está muriendo de miedo cuando le va a prender el cigarro el panadero, y Michael le prende el encendedor y se queda viendo las manos porque él no está temblando. Ujú, Él ujú. no le tiene miedo a esa vida, porque ha vivido alrededor de ella toda su vida. Entonces ahí descubre que puede ser un padrino, ¿no? Que puede ser, o sea, es un momento bien leve, pero donde no le tiembla la mano para ser quien se convierte, ¿no? Y Además, por siento que de alguna forma las personalidades de sus hermanos le dieron ese valor. O sea, para Michael es tan grande el peso que pueda tener la imagen de él para su papá, que cuando se dio cuenta que sus hermanos iban cayendo como moscas, era así como de, no, yo no puedo perder el respeto de mi papá como ya lo perdieron estos tres cuates. O sea, yo tengo que ser el que saque la casta por el apellido familiar, porque aunque yo no quiera, está sobre mis hombros la dignidad de todo el trabajo que ha hecho mi papá. Entonces, no, estos nunca la van a armar. Sí, y quizás se necesitaba ser, además de hijo de Michael Corleone, no ser, tener un poco más la cabeza fría que Santino, que se muere por caer redondito en la trampa, ¿no? O ya spoileé algo de la uno, perdón. Ah, O Fredo, que en realidad nunca tuvo un liderazgo y era un poco holgazán y un poco tal. O Connie, ¿no? Que en realidad nunca le importó eso y estaba más pues al abocada a final su estaba, padre. sí, estaba ligada a la posición de las mujeres en su familia, que ella era, tienes que tener una familia y hacerte cargo de ella. Y a mí me parece algo que siempre remarco mucho en la película, que es que yo, hasta que leí la novela, después de ver la trilogía completa del Padrino, me enteré cómo se llamaba la mamá de todos, que es Carmela. Nunca en la película, en la uno dicen la palabra, dicen el nombre de la mamá de Michael, de Fredo, de Carmela Corleone solo existe en el libro, no existe en la película. Por este papel justo que se da, digo, también a la novia esposa de Michael Corleone, ¿no? A Kay Adams también le dan un papel más protagonista, y creo que tiene que ver con la trama, ¿no? Pero sí como con este valor que se le da a las mujeres en este tipo de estructuras, ¿no? Y Y es no, ahí donde también parte del viaje de Michael es cuando lo tienen que esconder y él regresa al pueblo de su papá y entonces le da un sentido al por qué es tan importante para el papá la familia. O sea, es como, ¿cómo te diré? Porque la pasión, por ejemplo, que vive por Apolonia, a diferencia de Kay, Kay era como algo natural que iba a pasar al crecer, aunque su familia fuera italiana, él creció en Estados Unidos, iba a casar con una mujer güera porque él ya era americano. Pero cuando viaja a Italia y conoce sus raíces, es así de, no, por supuesto que yo me debo a mi origen. sí. Sí, y a tenerle que ir a pedir la mano al restaurantero que era el papá, que ya le había faltado el respeto diciendo que le encantó su hija sin saber que era su hija, al que le dice, pues ven a la casa y vemos, y él tiene que enamorarla a la vieja escuela, regalándole cosas, sonriéndole de lejos, ¿no? O sea, sí, tiene que ver con una, sí, como dices, con un origen, de hecho, los Corleones se llaman Corleone por la ciudad Corleone, de hecho, Vito era Vito Andolini, el apellido italiano era Andolini de los Corleone, ¿no? Se cruza, Vito no sabe por qué le están hablando en inglés y le dice ¿cuál es tu apellido? Él cree que le dicen de dónde vienes y él dice Corleone, entonces le ponen Vito Corleone y los Corleones se convierten por eso. Es parte, los marca un error de su origen, los marca, no un error, o sea, hay un cambio del origen por esta migración, por esta consecuencia. Y ahí es Mario Puzo el que tiene la mentalidad súper clara de o sea, cómo se construye, que en esto se parece a Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese, ¿no? O sea, creo que en El Padrino se construye la identidad México-Italia, digo, Italiana. italoamericana por el hecho de la migración de italianos, ¿no? Que hay un barrio muy fuerte de italianos en Estados Unidos. Y en Pandillas de Nueva York se vuelve también con los irlandeses, ¿no? Con la identidad irlandesa que también ocurre, y en Sangre por Sangre de la identidad mexicana, ¿no? O sea, tiene que ver con identidades de territorio que ya no es un territorio. O sea, es la canción de No soy de aquí ni soy de allá, ¿no? O Ujú. sea, y en realidad creo que todos somos así, ¿no? A mí me gusta mucho esta canción de Jorge Drexler que dice que todos somos hijos de inmigrantes, ¿no? Y todos estamos en movimiento y todo, o sea, uno puede tener sangre de una cosa y de otra y tal, y en realidad
pero sí hay una especie de identidad. Hay una anécdota muy breve de, yo un día cubrí una pelea de un lugar que se llama Los Chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas, y Ujú. es justo la frontera que un gobernador de Chiapas un día dijo, este municipio me toca, y se robó literalmente un municipio oaxaqueño hacia Chiapas. E iba con la gente de allá y me decía, es que yo no sé de dónde soy. Mi credencial de lector dice que soy oaxaqueño, pero mis programas sociales dicen que vivo en Chiapas. Pero ¿cómo le quitas a alguien? Yo, con lo que empecé la conversación es, yo me siento del Estado de México, yo crecí en el Estado de México. Si un día anexaran Coacalco a la Ciudad de México, diría, no, yo no soy de la Ciudad de México, yo crecí en el Estado de México. Sí, Y porque eso, no es igual la vida. ¿no? Y te marca y hace que crezcas y tengas una visión de vida distinta, la identidad territorial, o sea, Gaza, Israel, ¿no? Las fronteras son muy porosas, pero al mismo tiempo te determinan, sí determinan dónde naciste, cómo creciste, ¿no? Y eso hace que, pues claramente acá, el que Vito haya nacido en un lugar del que se fue vendiendo aceite y que creó un imperio, pues hace que tenga algo que Michael no tiene, ¿no? Que toda esta familia, pues en realidad no tuvo y que mucho de la construcción de o sea, cuando se dan el abrazo, creo que son los Clemenza, él y el papá del que le mata Santino al hijo, ¿no? Y dicen, Ujú. ya nos mataron a cada uno un hijo, ya no hay Sí. más por qué pelear. O sea, imagínate darle un abrazo a alguien que mandó matar a tu hijo y que le mataron a un hijo al mismo tiempo, pero hay estos códigos de decir, no podemos hacer más, si seguimos con esta guerra, que ojalá tuvieran una prudencia alguien de esta gente que se está Sí. matando por nada, ¿no? Por decir, esto tiene que parar, ¿no? Y que al final es un esfuerzo de Paco en Sangre por Sangre, de Edward Norton en Historia Americana X, de decir, esto tiene que parar, ¿no? Solo que, o sea, en El Padrino es un universo mucho más amplio, son 3 generaciones las que ocurren y que hacen que esta identidad cambie un poquito más. Oye, Sam, y yo tengo una duda ya como generalizada de las tres películas, porque siento que de alguna forma la manera en la que yo las asimilé cuando las vi, a pesar de que fue de joven, a excepción de El Padrino, que esa siempre vivió en mi vida porque es la película favorita de mi papá y está obsesionado con ella. O sea, para mí era normal la existencia del Padrino, no fue algo raro. Eh, ¿Cómo la concibes tú pensando en tu crecimiento como hombre, o sea, en esta cultura masculina? Porque es una realidad que también los tres son referentes de cierto ejemplo de masculinidad y es Ujú. muy común que sean determinantes en la vida de hombres, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con mi crecimiento personal y de familia. Yo soy una persona, soy uno de 3 hijos, los cuales son 2 hermanas mayores, ¿no? Y mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. Entonces, yo siempre crecí con mujeres y solo con mujeres, ¿no? O sea, tenía amigos desde que llegué a Coacalco, tenía 2 amigos, 3 amigos que eran hombres y ahí un poco me podía identificar y como compartir, no sé, jugar. No he sido una persona de gustos FIFAs muy claros, ¿no? No me gusta el fútbol, pero no me encanta o no lo jugaba tanto de niño, ¿no? Entonces, cuando paso de la preadolescencia, ¿no? Siento que el haber visto Sangre por Sangre a los 12 años, 13 años, ¿no? El que empezáramos a juntarnos en el barrio como pandillas, una mayoría hombres, ¿no? Y además enfrentarse a ver a la pandilla siguiente y tenerte que agarrar a golpes y yo estaba creo en búsqueda de masculinidades. Yo Mm. sí estaba en búsqueda de ejemplos de género, ni siquiera porque, o sea, no tuve un padre del todo ausente, pero lo veía una vez por semana, 20 minutos y ya está, ¿no? O sea, no podía platicar de sexo, de novias, de violencias, de cosas, ¿no? Entonces, mi mamá se esforzó mucho por ser la persona con quien tuviera estos diálogos, pero pues naturalmente yo también estaba buscando algo más, ¿no? Y creo que el Padrino fue la que más tarde me llegó, o sea, fue en la secundaria donde vi Historia Americana X, donde vi Sangre por Sangre y fue hasta la universidad que vi El Padrino por primera vez, ¿no? Pero sí, o sea, vi los Warriors también joven porque pues mi pandilla eran los Warriors, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de haber visto El Rojo Amanecer súper niño, como a los 9 años, 10 años, ¿no? Que es una película mexicana también, pues que te deja marcado muy cabrón con un tema de conciencia social del 68 muy fuerte, ¿no? Sí, creo que yo podría contar mi vida a través del cine, yo podría contar mi vida a través de qué películas vi en qué momento y qué Ujú. significaron para mí. Pero estas 3 de manera específica sí tuvieron que ver, creo, con una búsqueda de más que una masculinidad, de una identidad de género, por así decirlo, en Sí, ese momento, al final ¿no? es un rol del que estás rodeado y que necesitas encontrar cuál te suena más. O Sí, sea, supongo yo, ¿no? Los hombres que vas conociendo en tu vida, dices, es que con cuál siento ese espacio de ser entendido. sí. Sí, y yo entiendo, yo incluso
me terapeo con las películas. Yo hay cosas que traigo guardadas que no trabajo tanto y tengo terapia y lo que sea, pero de repente veo una película y ¡pum! ¿No? Suelto todo porque lo vi ahí, porque hubo un elemento de esa película en el que yo me identifiqué, ¿no? Y son muchas, muchísimas las, o sea, yo me acuerdo la vez que vi Capitán Fantástico con, ¿cómo se llama este actor Viggo argentino? Mortensen. Viggo Mortensen, fue un drama, pero un drama, y la vi hace 3 años, ¿sabes? O sea, ya tenía 28 años quizá, y ahí solté todo lo de la figura paterna que tenía y esta construcción de una familia que intenta ser distinta, con valores distintos, en contra de una sociedad de valores específicos, ¿no? Muy... Y cuando la vi dije, ¿qué es esto? ¿No? Y sin Sí, querer, o sea, me privé del llanto después de verla porque no pude, porque tenía eso, ¿no? Pero creo que el cine me puede hacer soltar muchas de esas cosas que a mí me gusta mucho en el periodismo un concepto que es la serendipia, que es que encuentres algo que no estás buscando. A mí me pasa en las películas. Al final encuentro eso, pero me llega. No, no voy para ver específicamente una figura paterna, una figura masculina, un tal. Lo veo y digo, claro, sí. esto es lo que me suena. Esto es. Y por eso quizá me suena tanto Sangre por Sangre, por ejemplo. Porque ahí hay, o sea, una figura de las familias de Cruz, Paco y Miklo están construidas por mujeres. O sea, en realidad ahí la figura paterna está un poco rara, ¿no? El padrastro De hecho, ellos de están relacionados porque sus mamás son hermanas. son hermanas, exacto, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos están buscando de una manera que hoy podemos ver como tóxica o como no tan sana su masculinidad, ¿no? Ujú. Claramente a los 12 años no me preguntaba eso, pero me sonó mucho. Y esto de verdad hasta en terapia lo he visto, mi propia llegada a una pandilla, en este caso a los Warriors, era por buscar esos hermanos, hombres, Ujú. buscar esa rebeldía. Yo no tuve lo que nos pasa en esta adolescencia de decir, te odio mamá, quisiera estar en otra familia, porque es normal, porque destruyes la figura de padre y terminas platicando de adulto a adulto, ¿no? Es normal que a mí me pasó a través de estas figuras, a mí me pasó, porque además creí durante mucho tiempo que tener muchos amigos estaba bien, que ser Ujú. carismático con todos estaba bien, o sea, yo quiero mucho a muchas personas de los Warriors, pero no son mis amigos 50 personas, ¿no? Ujú. Pero llegué a Claro, un claro. entorno donde yo me acordaba que nos juntábamos en Madreselva, y alguien hablaba por teléfono, no había WhatsApp, ¿no? Y decían, vente a Madreselvas, ¿quién está? Todos. No importa quién estuviera, la frase era, están todos. Porque estaban todos los necesarios para llegar ahí. Tú llegabas a Madreselvas diario y diario había gente ahí, porque éramos lo suficientes para jugar las estrellas o irnos de fiesta o para, ¿no? O sea, O necesitabas estar ahí y comprar cosas en la tienda y quedarte ahí sentado quedarte platicando con tu gran. platicando 3 horas, ¿sí? Esa era la familia que yo elegí en ese momento. Entonces, si hay una familia que en estas películas veo que se elige, que te toca un poco, pero que se elige un poco. El entorno en el que crecimos en ese momento a mí me hizo elegir ser warrior, ¿no? Elegir tener una pandilla con la cual crecer y con la cual compartir. Y creo que por eso son estas las películas que más me han marcado y con las que más yo puedo ver las tres, cualquiera de las tres, el momento en el que me lo pongas y no digo, no, no se me antoja hoy, nunca, nunca me ha pasado. Porque y ni siquiera es ya que me siento tan identificado, ¿no? Como el meme de DiCaprio, ¿no? De ahí, ¿no? No, ya, ya ni siquiera es eso. Es más bien como, es, es lo que he vivido, es lo que me forma parte, ¿no? Es lo que, aunque Sí, hay es muchas, como acostarte después de un día pesado y decir, oh, se siente tan rico. claro, es mi casa. Esas películas son mi casa, son mi familia, ¿sabes? O sea, Sí. yo siento, yo tengo puesto el tema que un día voy a hacer un viaje a Los Ángeles solo para conocer a Cruz, ¿no? Y solo para ir porque es tanto, o sea, él no lo sabe, pero es mi familia, ¿sabes? O sea, Sí, 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 sí. en realidad es eso, creo que sí en una identidad y en una búsqueda de esta figura, más que paterna, porque creo que ninguno de los Warriors fue una figura de Ujú. padre, ¿no? No es como Stacy en Historia Americana X, que es una figura que te mete, no, es más bien una Compañero. Ujú. ajá, un compañero, y también tuve muchas amigas, ¿no? Que igual te formaban, pero pues eso sí, yo sí lo tenía en casa, tenía hermanas, y con mi hermana, la mediana, nos llevamos año y medio y nos agarramos a golpes, y ella jugaba con los soldaditos, ¿sabes? O sea, no era una relación tan femenino-masculino, ¿no? Y yo, a mí me encanta vestir con cosas súper extravagantes y tener tenis más rosas que nada y tal. Son elementos bien chiquitos de una masculinidad, feminidad, ¿no? Que todos tenemos, pero sí creo que estas figuras, o sea, en Barbie yo me sentí particularmente ofendido con aquel Con que le el clan de explica Kate. con que expliquen la película del Padrino, ¿no? Porque claramente he sido esa persona de decir, ah, mira, es que pues, sí, soy muy vato en ese aspecto, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con una especie, creo que de dos cosas, de esta figura masculina que estaba buscando, que encontré en lo que entonces eran mis amigos, en la pandilla en la que estaba, y en las películas, ¿no? O sea, me acuerdo de libros, que el libro del Padrino, por empezar, ¿no? Que me encantó, ¿no? Había una historia de amor que me encantaba, que después se hizo una película increíble con Heath Ledger, que es Candy, ¿no? El Ujú. libro de Candy de Luke Davis me lo leí 3 veces, me encantaba
o sea, es eso, a mí el arte me gusta porque te digo, no sé qué estoy buscando, digo, esto me puede gustar y cuando termino, muchas veces afortunadamente tengo esto de, wow, qué bueno que no me lo perdí, ¿no? Qué bueno que estaba ahí. Pero sí, digo, ahora son otras las películas que me marcan, Capitán Fantástico, no me acuerdo cómo se llama una película de no, de Joaquín Phoenix y que es un alcohólico que mata a una persona en un choque y se queda paralítico. Algo de Ah, como, aunque corras, no, aunque corras te sí, voy a sí. alcanzar. No, algo así como de, sí, de que no, no me Sí, voy no a va a ir. levantar Una cosa más, así, ajá. ajá, porque pues está en silla de ruedas, pero esa frase, esa película tiene una frase muy poderosa que tiene que ver con pues ellos que son adictos, ¿no? Alcohólicos, ¿no? Que es Jonah Hill, el otro protagonista, que le dice, hay personas que solo intentamos arreglar un error de nuestra vida y entonces intentamos sobrevivir y eso es toda la vida, ¿no? Y a mí me pegó súper fuerte porque yo a veces con entornos familiares o con amigos digo, como es que no le echas más ganas, es que no, hay gente que solo está encargado de superar algo que pasó, ¿no? Y uno muy fácil va, critica, hace, ¿no? Pero son otro tipo de reflexiones que tengo ahora viendo películas, ¿no? Que tienen otro tipo de figuras, pero al final son las mismas. Que en Sangre por Sangre lo vi clarito y no lo veía y no reflexionaba. Decía, sí, claro, es que yo que no tengo hermanos, que no. Yo decía, está increíble, hay que volver a verla. Claro, nosotros somos vatos locos y somos guapos Sí, y sí, sí. somos. Era eso, pero al final es eso. O sea, sí creo que el pandillerismo, ni siquiera a mí me encanta el cine de gángsters, ¿no? El Padrino es cine de gángsters, Goodfellas es increíble, pero creo que el pandillerismo más que el gangsterismo es donde me hallo porque fue el espacio donde yo encontré en mi vida esas figuras que me hacían falta, ¿no? Que a mis 15 años, lo que decía antes de no nos tocó alguna desgracia, ¿no? De los riesgos que se corren al compartir entornos de pandillas, ¿no? Pero yo sí le agradezco mucho porque me parece, o sea, tengo tatuada la W de los Warriors por lo mismo, ¿no? Porque fue muy formativa en mi vida y no formativo de aprendí la educación, o sea, fue la calle, el peso de la calle, no como un gángster, no, yo de la calle, no, es lo que te enseña la calle, pero con todos sus lenguajes y con lo bueno y lo malo y lo que yo sí me atrevo a decir que fui formado en esa calle, ¿no? Y eso me encanta. Pero sí se comparte estos dos elementos que son esta identidad masculina con la familia, ¿no? Esta figura familiar masculina, por así decirlo. Pero lo estoy reflexionando el día de hoy específicamente contigo. O sea, En no, este momento. sí, no, nunca me había cuestionado que en realidad, o sea, sí había visto estas figuras de pandilla y de identidad que existen en las tres, pero no qué tanto tiene que ver con este peso masculino y familiar también que tienen las tres películas. Y es que yo lo identifico, te digo, por lo común que puede ser que amigos míos digan, si no las tres, una, así de, ah, sí, yo la vi y me fascinó. Y entonces siento que yo me acerqué a ellas por, porque era algo natural en mi casa. O sea, esta naturalidad que yo siento de hablar de cine y sentirme tan cómoda y sentirme tan feliz, al final es porque nací en una familia donde era un lenguaje. O sea, ya de adulta, por ejemplo, visitar a mi papá, ahorita ya no tanto, pero había una etapa en la que llegaba, íbamos a comer juntos y en lugar de platicarnos así, ah, ¿cómo te fue la semana? Me pasó esto, bla, 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 era así como que siéntense a comer y pongan la película. Incluso así, llevando a mi hijo, ¿no? Como que, ay, hay que ver esta que no está tan violenta y así. Y ya mientras veíamos la película, era, ajá, ¿no te dije que esto? Y era así como, a ver, espérame. Y estaba la película, ah, sí, ya contestabas, ¿no? Era como parte de la música que estaba a nuestro alrededor, o sea, el tono. Pero, si te soy muy sincera, ahora ya de adulta no, pero cuando era joven, era muy difícil para mí encontrar a otra chica que quisiera hablar de eso. O sea, era un lenguaje diferente. Ya cuando crecí, conocí, obviamente yo sé actualmente, y es una de las cosas que más me gusta pensar, que no se deben encasillar en géneros o en roles las películas, porque al final son historias y experiencias de vida. Claro. Pero cuando era chava yo decía, es que ¿por qué no quieren hablar de esto? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué no saben quién es Vito Corleone? ¿No? Sí, sí, sí. Pero sí tiene que ver lo que traes y el background y la historia, por eso me interesaba saberlo y te agradezco muchísimo el compartirlo y el exteriorizar tu experiencia de vida junto con esta conversación, porque para mí eso es lo valioso de estas pláticas y también lo muy rico que se vuelve conocer proyectos que marcaron la vida de alguien más que tú desconocías o sentías lejanos, como pasó en este capítulo. Sí, 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 no, yo te agradezco. Me encanta que además te pueda hablar de un lenguaje que conoces, o sea, que de ahí nos conocimos y que esto
pues justo es como pues, básico de estas tres películas específicamente, pero al menos de mi vida, y eso también está súper chido. Y sí, compartir esta pasión por el cine es increíble. Yo Ay, estoy sí, la verdad contento es que sí. por No, acá. muchísimas gracias, lo disfruté mucho, te agradezco la pasión con la que lo abordaste y también quería preguntarte si ya entrados en este contexto de la hermandad y la visibilización de situaciones sociales, ¿tienes alguna recomendación que podríamos considerar para pues nutrir un poco más los contextos, la información y conocer otras cosas? Del cine, o sea, hablando de Puede ser películas. de cine o un libro, lo que sea. Sí, a mí alguna sorpresa, la verdad, porque pues esperaba, no sé, no sabía qué esperar, pero la película mexicana de Ya no estoy aquí me encantó, me encantó. O sea, porque creo que además de dar una parte un poco desconocida, que es de nuevo pandillas, ¿no? En este caso de los cholombianos, esta figura de cholos del norte de Monterrey que se hizo, te está contando el tiempo del sexenio de Felipe Calderón y el tiempo donde empezó una guerra contra el narcotráfico y el tiempo donde lo que él llamó los daños colaterales eran la vida de estas personas, ¿no? Entonces, verla me voló la cabeza porque, o sea, yo creí que iba a ver chavos bailando cumbias rebajadas, que lo ves además y lo hacen increíble, ¿no? Pero tiene mucho, a mí me pareció que tiene mucho contexto del momento y que eso sí nos tocó como generación, crecer y vivir una vida de joven adulto en el inicio de una guerra que no ha acabado, ¿no? Entonces, el verlo en esa película creo que lo hace muy bien el director y el actor, que me parece increíble, ¿no? Y que a partir de ahí afortunadamente se ha sostenido un poco su carrera a partir de este papel, que era el primero que hacía. Pero Ya no estoy aquí, me encantó, me parece una película tota y que abona es exactamente el mismo tono de las que hemos platicado, ¿no? O sea, Sí. identidad, pandillerismo, juventud, contextos, un poco de sobrevivencia, ¿no? Pero, y además, pues que Sangre por Sangre es un poquito, no es mexicana, pero tiene sus cosas ahí, ¿no? Hablando en México específicamente, me encantó. O sea, también Goodfellas, pues el cómo creció el líder que después hace Ray Liotta, que termina siendo un poco como la traición o lo que sea. Me gusta mucho esta parte de la juventud, de cómo pues, era el mismo entorno igual del que veía y del que se convirtió, ¿no? A mí me encanta Goodfellas y la puedo ver en cantidad de veces. Y creo que hay otros tipos de identidades que me gustan en el cine. Una de ellas es Lawrence Anyways, de Javier Dolan. Me Ay, parece no, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. y a mí me parece un debate muy válido en este momento la diferencia entre la identidad sexual y la orientación sexual de una persona, ¿no? O sea, porque es una persona que se siente mujer, pero que le gusta su mujer, Ujú. que le gustaba desde que él se sentía hombre, ¿no? Y me parece como, yo no sé qué hubiera sido si hubiera sido ella, porque él está pidiendo, quédate conmigo, porque yo te amo, pero ya no te amo como mujer, te amo como la persona con la que comparto mi vida, pero yo me siento de tu identidad, ¿no? O sea, me parece como un dilema Sí, muy fuerte y que está ahí, o sea, además está hecho la ropa volando mientras ellos se abrazan, tiene unas figuras poéticas, de visuales increíbles. Entonces, Lawrence Anyways así siempre es como, y un poco en ese tema de identidad más sexual, más el retrato de una mujer en llamas, de Cecil se llama, también es increíble. O sea, desgarradora. Y sí, además me parece que con tan poco sientes tanto, o sea, sí, con un gesto, con una simple secuencia que es la secuencia de la fogata, sientes cómo te arde el corazón también. sí. Y yo cuando la vi dije, güey, es que así se siente estar perdidamente enamorado. O sea, ver a la persona y decir, me voy a volver loco por ti. Sí, sí, y ellas también en una historia un poco a contracorriente, ¿no? Donde pues, se trata ahí es su amor, el que tiene que sobrevivir en medio de esto, ¿no? Entonces, esas dos películas también me encantan, me las puedo ver cuantas veces sea necesario, ¿no? O sea, me gusta mucho, antes me gustaba mucho Tarantino, ya tengo mis diferencias ideológicas con él, pero lo que ha hecho en el cine sigue siendo increíble, ¿no? Bastardo sin Gloria me parece una genialidad desde donde sea, el coronel Hans Landa es un personajazo que solo este actor pudo haber hecho, ¿no? Como en la vida, así me encanta. Y yo que hago periodismo audiovisual, que espero en algún momento hacer documentales, el documental de Maradona de Mirko Sturica también me parece increíble. No por el hecho de Maradona es una figura polémica y es una figura en Argentina no lo aman, no lo odian, y muchos lo aman, ¿no? Pero a mí me encanta que la primera escena donde llega Kusturica a verlo es en la Bombonera, donde él jugó toda su vida, pero donde está con
Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, y está diciendo, está mentándole la madre a Bush, ¿no? Es un peso político que tuvo Maradona como la figura, tatuándose al Che Guevara, tatuándose en el chamorro a Fidel Castro. Es muy político ese documental. Es una figura de cómo no podemos excluir al fútbol de la política, no podemos excluir al cine de la política, no podemos excluir. Y ese tipo de documentales, Gimme the Power de Olayo Rubio también me gusta mucho porque es un documental sobre Molotov, pero al minuto 31 dice por primera vez la palabra Molotov, porque ya hablaron del PRI, hablaron de los 70s, hablaron de los hoyos funkis, hablaron de que el hijo de Díaz Ordaz era el que tenía derecho de hacer rock y todos los demás tenían que esconderse porque era un momento donde era subversivo, avándaro, estas juventudes, ¿no? Entonces estos documentales que mezclan la sociedad con el arte o con el deporte o te digo, yo soy muy ecléctico, entonces las mezclas así. Si me pones una figura que tiene claroscuros y tiene política y tiene arte y tiene, a mí eso hagan los documentales que sean necesarios. Yo creo que Maradona y Gimme the Power son de mis dos documentales favoritos por eso, porque te están hablando de una figura con fans, ¿no? Como adorada, ¿no? Puede ser Maradona, puede ser Molotov, y en realidad te están hablando de una realidad muy fuerte política, sociológica, etcétera, ¿no? Y como eso me puedo seguir, pero ya creo que esas serían por ahora mis Pues está recomendaciones. muy bien. Te agradezco mucho las recomendaciones, el tiempo y pues ya en cualquier momento que se pueda, repetimos y buscamos ahí un espacio. Sí, 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 seguro. Me encanta estar aquí, platicar contigo, seguir tu espacio y ahí estamos a la hora. Gracias, Sam. Oye, ¿quieres dar tus redes para que te sigan o no? Sí, bueno, mi Instagram es Samuel Adam, mi usuario, déjame verlo porque no me lo sé, es Saddam Adams, como mi apellido, o sea, S de Samuel Adam y luego Adams. Saddam Adams, o me buscan como Samuel Adam. Ahí está igual mi Instagram, mi TikTok, mi Twitter. Ahí muchas veces comparto mis contenidos periodísticos porque pues, es a lo que me dedico, Sí, ¿no? Y ahí, para que también vean lo que hago en televisión, pero también cuando puedo y tengo tiempo hablo de cine, de literatura y de otras cosas. Y pues obviamente en este espacio te agradezco mucho que me hayas permitido compartirlo también. muchas gracias, Sam. Y pues en esta ocasión es todo. Recuerden seguir TikTok, Facebook e Instagram de Spoiler and Chill. Nos escuchamos la semana siguiente y muchas gracias.